Mauri, Joan, fundador y CEO de Hanun, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. En 2018 decidisteis que queríais revolucionar la industria del mueble y que Hanun fuera una marca de referencia en sostenibilidad. 4 años después estamos aquí en el taller de Dani, que es uno de los muchos artesanos de Hanun, y parece que lo que fue una idea innovadora ahora es un negocio hecho y derecho que trabaja para el cambio. Mauri, por favor, explícame, ¿qué es Hanun? Pues Hanun es la marca número 1 en mobiliario sostenible en toda Europa. Estamos luchando para que así lo sea. Por un lado, es una marca comprometida con el medio ambiente. Estamos certificados en todo el tema de materiales, desde la madera hasta los barnices, por ejemplo. Tenemos el sello PETA, que asegura que nada en Hanun es de origen animal. Y después el compromiso que tenemos con la sociedad, ¿no? Desde ese compromiso con los talleres, esos contratos justos, ¿no? Esa producción que hemos trasladado a esos talleres de carpintería España y ahora abriendo Europa, e incluso incluyendo a personas en riesgo de exclusión en algunos de esos talleres ya, para dar oportunidad a todas estas personas que quizá pues, más lo necesitan. ¿A través de qué canales vendéis? Prácticamente todo lo que se ha vendido en Hanun es a través de nuestra página web, pero estamos ya haciendo incursiones en el B2B, por ejemplo. Creemos que hay una gran oportunidad para Hanun en amueblar hoteles, resorts, y por otro lado, pues ahora estamos también focalizando en todo lo que sería marketplaces, porque también hay una gran oportunidad, como por ejemplo ahora hemos entrado en la Redoute, que es un marketplace premium en Francia, y tenemos grandes expectativas en estos segmentos. ¿Y qué diferencia a Hanun del resto de empresas del sector? Pues nos gusta ir al ejemplo de que al final un espejo de Hanun y uno de cualquier otra marca como Maisons du Monde, Ikea, etcétera, por delante es lo mismo. Por la mañana te levantas, ves el espejo, te puedes probar ropa o lo que sea, ¿no? Pero la gracia es lo que hay detrás, y no lo que hay detrás físicamente, sino lo que hay detrás simbólicamente, ¿no? ¿Qué historia hay detrás? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué procesos se han utilizado? ¿Qué personas han invertido su tiempo allí? ¿Y qué materiales se han utilizado? Y no solo eso, sino ¿qué va a pasar con ese espejo? ¿Qué puede pasar con ese espejo una vez acabe su vida útil? ¿Tiene que solamente ser tirado a un vertedero o incinerado o podría ser separado y reutilizado y reciclado, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando muy fuerte en que la diferenciación sea esa, en lo que hay detrás de esos muebles. ¿Cómo desarrolláis productos innovadores? ¿Lo hacéis a nivel interno y cuál es el proceso? Y sobre todo, si nos puedes hablar tú, Mauri, de la estrategia de catálogo. Bueno, pues en un principio, como toda buena startup, ¿no? Es un proyecto que nace en el patio de casa de mis padres y quizá era yo con un colega, mi hermano, ¿no? Ahí diseñando muebles, pero por suerte después siempre hemos apostado por el talento, ¿no? Al final estamos fichando a perfiles tipo los número 1 de las promociones de universidades como Elisava, para que de alguna manera les podamos dar total libertad en crear ese catálogo. Entonces lo que habíamos hecho en los primeros 2 años era trabajar con un catálogo de unas 200 referencias únicas y este pasado 2021 conseguimos añadirle más de 800 referencias nuevas, de manera que ya llegábamos a un catálogo de unas 1000 referencias únicas, incluyendo otras verticales como podrían ser mesitas, estanterías, sofás, textiles, y seguiremos trabajando en ampliar verticales porque estamos viendo que hay una oportunidad en todo el tema incluso de consumibles para el hogar, como podrían ser jabones, textiles, etcétera, ¿no? La innovación, sobre todo para nosotros, significa utilizar los recursos actuales para hacer de este mueble un mueble que impacte lo menos posible. Estamos enfocando ese desarrollo, esa tecnología y ese talento hacia ese, ¿no? Siempre decimos ese sofá que algún día, cuando acabe su vida útil, puedas incluso tirarlo al bosque y el propio bosque lo absorba. Ese día habremos conseguido realmente lo que perseguía la misión de Hanun. ¿Por qué una empresa relativamente joven como la vuestra tiene intención de salir a bolsa? Bueno, básicamente nosotros, aunque somos una empresa joven, justamente lo que buscamos en este proceso de salir a bolsa al final es también darle recorrido a esos inversores que se han ido sumando a lo largo de distintas etapas a Hanun, apoyando ese crecimiento, apoyando ese desarrollo que comentaba Mauri a nivel de producto, estando cada vez en más países, como podemos comentar también. Entonces, al final es darle ese recorrido, permitir de alguna manera incluso democratizar el hecho de que cualquier persona pueda ser propietaria también de Hanun, pueda participar en la compañía, en su evolución y al final sumar socios que quieran acompañarnos y en seguir recorriendo pues, todo este camino, ¿no? A la vez también irle dando liquidez a esos socios que se han ido sumando durante las etapas iniciales, que ya llevan un tiempo con nosotros, que han sido elemento clave para que podamos estar a
día de hoy planteándonos esta salida a bolsa y que también podamos generar esa rotación a la vez que seguir aumentando y seguir consiguiendo esos objetivos, esos sueños que nos proponíamos cuando empezábamos en el jardín de casa de los padres de Mauri. Hanoun tiene un modelo operativo concreto. ¿Cuál es ese modelo operativo? Bueno, pues básicamente en cuanto al modelo operativo, era uno de los retos, ¿no? Cuando todo esto empieza, el hecho de ofrecer ese tipo de producto sostenible, artesanal, pero cómo realmente puedes escalar esa producción, ¿no? Cómo puedes llevarla ya no solo a toda España y con un volumen que cada vez es más importante, sino incluso cómo exportarla. En ese sentido empezamos a crear un modelo operativo que al principio producíamos nosotros y luego detectamos la oportunidad de encontrar sinergias con talleres que podía tener exceso de capacidad productiva y que en ese sentido pues encontraban una sinergia con Hanoun, de manera que nosotros pues podíamos empezar a trabajar con ellos para desarrollar productos y de esta manera pues poder empezar a acompañarnos los unos a los otros en nuestro crecimiento, ¿no? Entonces básicamente lo que diseñamos es un software que lo que hace es que automáticamente pues conecta desde que un cliente hace un pedido en la página web, el software recibe ese pedido y en función de la disponibilidad, que es el tiempo de entrega, la calidad de cada artesano y el precio del producto, pues automáticamente asigna ese pedido a un determinado artesano de nuestra red. A día de hoy son más de 65 con los que contamos para que ese artesano produzca ese producto, un tiempo medio de 10 días, y a partir de ese momento el mismo software se conecta con la agencia logística, que envía un camión al taller de ese artesano, recoge el producto y lo envía al cliente final, ¿no? Y eso es lo que hace que realmente podamos escalar a nivel de que cada vez esos talleres vayan creciendo con nosotros de manera vertical, pero también de manera horizontal, añadiendo más talleres dentro de esa red. Y básicamente pues así es como hemos diseñado ese modelo operativo que hace posible el servir ese producto artesanal y sostenible, no solo en España, sino también en toda Europa. Precisamente es la pregunta que te quería hacer ahora. Si es escalable producir artesanalmente en toda Europa. Básicamente en esta línea lo que hemos hecho son diferentes procesos que hemos ido cada vez gestando para conseguir hacer escalable algo que a priori no lo parecía, ¿no? Por un lado, integrar esa tecnología que comentábamos, que conecta directamente desde ese cliente final hasta el artesano, pero luego por otro lado también pues trabajando en los materiales, definiendo conjuntamente con los artesanos qué materiales se deben utilizar para que haya una homogeneidad en la creación de ese producto, y de esta manera consigues que de alguna manera el cliente sea agnóstico al taller en el cual se está creando su producto, de manera que consigues también pues el hecho de que puedas o bien para un producto determinado que tiene mucha demanda pues hacer escalar, hacer crecer un taller artesano pues cada vez dotándole de más recursos para poder producir un volumen mayor, pero no solo eso, sino también habilitar nuevos talleres artesanos para que también se distribuya la demanda entre un número mayor de talleres, ¿no? De esta manera es como consigues realmente poder escalar algo que a priori pues parecía complejo. ¿Y por qué en el BME Growth? Porque tengo entendido que la estrategia de crecimiento se centra sobre todo en expandir el negocio en el ámbito internacional. ¿No tendría más sentido empezar en otros mercados? O sea, nosotros a principios del año 21 es cuando tomamos de alguna manera esa determinación de iniciar un camino que culmina en estas fechas con ese proceso de salida a bolsa, y evidentemente dentro de todo este proceso pues hemos estado analizando diferentes posibilidades, en concreto y con más detalle pues tanto la parte de Euronext Growth en París como también la parte de BME Growth aquí en España, ¿no? Y en ese sentido, pues después de hacer muchos análisis, analizar tanto un mercado como el otro, nos hemos acabado decantando por la parte de BME, principalmente porque tenemos una base de accionistas muy potente que está fundamentada principalmente en España. Entonces, en ese sentido es cierto que la empresa tiene una ambición de crecimiento internacional y eso es algo que no cambia. De hecho, a día de hoy, pues ya más del 44% de nuestras ventas se están produciendo fuera de España, pero sin embargo queremos seguir dando ese confort, al menos a día de hoy, a nuestros accionistas para que puedan tener su empresa cotizada en el mercado que más conocen, ¿no? Pero sin embargo no descartamos el día de mañana, pues porque al final hay mecanismos como puede ser un dual listing, tener la empresa en ambos mercados para también dar todavía más recorrido y todavía más liquidez al valor. Y dime, Mauri, ¿esto no compromete de alguna forma el modelo de negocio? ¿No se perderá esa esencia de lo artesanal por una, no sé, más industrial y de fabricación en masa? Nosotros consideramos que la bolsa es un mecanismo más para nosotros, para crecer, y no solo para crecer, sino que todo esto responde a que nosotros siempre hemos pensado que Hanoun es mejor o cumple más su misión en tanto que esté en más casas y llene más hogares. Al final no creemos en un Hanoun premium en el que solo unos pocos se lo puedan permitir, entonces no tendría ningún sentido esa sostenibilidad, porque la sostenibilidad es sostenibilidad en tanto que mucha gente puede beneficiarse de ella y cuanta más gente participe de ello, más impacto tendrá. Entonces, buscando el llegar a tantos hogares, salir a bolsa es una manera de llegar mucho más a un número de inversores, por ejemplo, que no podríamos llegar con otros mecanismos.
Joan, Mauri hablaba de crecimiento. Precisamente, Hanoun es una empresa que desde el primer día ha ido en continuo crecimiento. Explícanos, por favor, cómo ha sido. Ese crecimiento nace de haber encontrado un producto que realmente tenía un encaje con las personas que lo veían, ¿no? Al principio incluso nos hacían los pedidos a través de mensaje directo en Instagram, en plan, quiero la foto número 5. Y todo esto pues lo hemos ido profesionalizando, hemos ido añadiendo componentes de marketing digital y con todo ello pues hemos ido, como tú dices, generando esa historia de crecimiento. En el año 2018, pues el primer año completo haciendo 300.000 euros, pasando 1 millón de euros en el año 2019, en el año 2020 superando los 3 millones de euros. Y ahí hay un momento también donde Mauri y yo, pues mirando un poco hacia atrás, ¿no? y viendo que en apenas 36 meses hemos pasado de la nada a facturar más de 3 millones de euros, pues también hacemos una reflexión estratégica y decidimos básicamente que aquí hay mucho potencial, ¿no? Que estamos ante un mercado de más de 30.000 millones de euros en nuestros mercados principales a nivel digital y con todo ello pues lo que decidimos es por un lado hacer una primera ampliación de capital ya más profesional de más de 2 millones de euros y con todo ello pues empezar a construir un equipo y unos procesos pues a nivel de ese desarrollo de catálogo que comentábamos antes, penetrar en nuevos canales, también trabajar nuevas estrategias, nuevas herramientas para poder potenciar esas operaciones, esa escalabilidad, esa tecnología. Entonces con todo ello en el primer semestre del año 2021 básicamente pues nos centramos en todos estos procesos, en preparar la compañía para seguir creciendo, con lo cual tuvimos un crecimiento muy limitado porque estábamos centrados en todos esos procesos y a partir del segundo semestre, ya en julio, pues empezamos otra vez a crecer al 30%, en septiembre al 40%, en diciembre ya estamos otra vez al 70% y en lo que va del primer trimestre de este año 2022 pues estamos creciendo a ritmos superiores a casi al 90% con respecto al año anterior, entonces ya recuperando esa senda de crecimiento porque ya hemos creado unas estructuras, unas bases que nos permiten hacerlo no solo para este trimestre, sino esperamos poder seguir haciéndolo durante los próximos años. ¿Y cómo va a ser posible combinar al mismo tiempo los intereses de los fundadores y el equipo directivo como accionistas mayoritarios de control y los de los minoritarios de Hanoun? Nosotros tenemos un capital bastante disperso y por otro lado tenemos unos mecanismos de gobierno, ¿no? Tenemos unos códigos de buena conducta, unas prácticas de gobierno establecidas que hemos creado de forma voluntaria, ¿no? Porque al final lo que apostamos mucho es porque hay una transparencia total, hay una comunicación muy fluida. Por ejemplo, ahora estamos creando lo que es la oficina del accionista para que cualquier accionista minoritario pueda ponerse en contacto con nosotros, podamos debatir temas relevantes de la compañía, de su futuro, de la estrategia y pues eso, teniendo una comunicación muy fluida, al final es como también conseguimos ir alineando esos intereses y respetando al final la voluntad de todos, ¿no? Porque Hanoun ya no solo es un tema de Mauri o mío, es un tema de ya más de 500 personas a día de hoy y al final se trata de que todos estemos en el mismo barco y rememos juntos hacia el futuro. Este es un momento de incertidumbre global. Tenemos la guerra en Ucrania, tenemos la crisis de los precios de la energía, tenemos los cuellos de botella en las cadenas logísticas globales y vosotros salís a bolsa. Sois valientes, es una empresa valiente, es una empresa con una solidez. Sí, en ese sentido nosotros lo que también pensamos es que estos momentos de cambio y de conflicto y de dificultades también los queremos leer y los leemos como momentos de oportunidad. Entonces, en ese sentido nosotros apostamos mucho por esas oportunidades y de hecho intentamos localizarlas y sacarles el máximo partido posible. Y luego, por otro lado, también hay un tema de que nosotros lo que vemos es que al ser una empresa también de un tamaño todavía bastante reducido, entonces básicamente nosotros si sube 1 euro el precio de la madera, no necesitamos subir directamente 1 euro el precio del producto porque todavía tenemos mucho margen de mejora, pues como por ejemplo esa expansión internacional o por ejemplo optimizaciones a nivel de calidad o mejoras a nivel de packaging. Entonces hay empresas que ya son mucho más maduras, que están en un proceso ya hiperóptimo en cuanto a sus procesos productivos, que si directamente sube 1 euro la madera necesitan 100% repercutir ese impacto en el precio del producto final. Entonces, en ese sentido nosotros nos podemos diferenciar bastante y muestra de ello es que en un contexto, año 2020, plena pandemia, o avanzamos hacia el 21, contexto que todos conocemos, pandemia, subida de precios de materias primas, aparte multiplicamos por 5 nuestro catálogo y dentro de todo esto hemos conseguido que nuestros márgenes operativos pasen del 25% en 2019 a más del 35% en el año 2021. Entonces yo creo que eso habla muy bien, esa mejora operativa dentro de todo este contexto, de cómo nosotros nos podemos aislar más del macro y podemos generar
generar un crecimiento muy sólido y eficiente dentro del micro, ¿no? Y justamente lo que queremos es ser ese oasis dentro de los mercados bursátiles en el contexto en el que vivimos. Nosotros no somos una empresa tecnológica, nosotros al final somos una empresa de producto y tenemos una marca sólida, tenemos un producto sólido, distribuimos a más de 70.000 clientes y eso es lo que creemos que nos da la potestad o la virtud para poder hacer una salida a bolsa en un contexto complejo pero lleno de oportunidades. Y hablemos ahora del crecimiento inorgánico. ¿Habéis explorado el mercado o estáis dispuestos a iniciar un proceso de adquisición de terceras empresas? Sí que vemos posibilidades, ¿no? Podemos llegar a ver interesante el hecho de no solo focalizar en nuestro crecimiento orgánico, pues como veníamos comentando, ¿no? Con nuevos canales de adquisición, con más clientes, con más productos en más países, sino que también vemos oportunidades ahí fuera. Hemos analizado pues, algunas empresas o estamos en conversaciones o nos llegan oportunidades que evidentemente escuchamos, iniciamos conversaciones, porque vemos que hay un momento dado en el cual Hanun ya no solo nace para vender muebles sostenibles, sino para ofrecer todos aquellos productos sostenibles para el hogar que podamos hacer y en la medida de lo posible también artesanales, ¿no? Entonces en esa línea de trabajo pues también observamos empresas que nos pueden aportar valor. Nos pueden aportar valor desde un plano geográfico, ¿no? Pues Hanuns que estén en mercados donde nosotros a día de hoy no tenemos presencia, o desde un plano de producto, pues productos innovadores que nosotros no hayamos desarrollado y sería muy costoso a lo mejor desarrollarlos y preferimos directamente incorporar ese producto mediante una adquisición, o también a nivel de talento puede ser otra oportunidad, o incluso a nivel de canales de venta, ¿no? Pues empresas que comercializan de una manera diferente a la que lo hacemos nosotros y podamos encontrar, pues nosotros distribuir nuestros productos a través de sus canales y ellos sus productos a través de los nuestros, ¿no? Entonces vemos un mercado con muchas oportunidades, de nuevo, es algo que vamos a explorar, no tenemos una hoja de ruta marcada de Hanun, es una empresa que sale a bolsa para poderse adquirir sin parar, aunque es algo que evidentemente estamos abiertos, estamos analizando y veremos en los próximos meses o años pues qué es lo que ocurre. En el documento informativo se hablaba de una ampliación de 8 millones de euros. ¿Se ha llegado a esta cifra? Bueno, la realidad es que no solo es que hayamos llegado a esa cifra, sino que la hemos superado por mucho, hemos hecho todo un proceso, aquí es importante acompañarse de gente que sabe hacer también muy bien su parte, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues haber colaborado con Andbank y con GVC Gaesco como principales bancos para la operación ha sido clave, y luego también pues el ver cómo los inversores han ido depositando su confianza y se han ilusionado de la misma manera que nosotros con el cambio que estamos proponiendo. Entonces, con todo ello, lo que ha ocurrido es que hemos tenido demandas por valor de demandas a nivel de solicitudes dentro del libro, no demandas de otro estilo. Hemos tenido demanda por valor de más de 22,5 millones de euros para cubrir esos 8 que nosotros buscábamos, y básicamente pues hemos tenido que hacer un prorrateo importante para poder dar entrada a los más de 400 inversores que han depositado su confianza en nosotros, y lo cual nos llena de energía y de fuerza para poder acometer todos estos pasos que venimos hablando. Y dinos, Mauri, una vez concluido el proceso de salida a bolsa, ¿seguiréis al frente de la compañía? Pues obviamente sí, ¿no? Yo creo que al final con Joan podemos tener a veces la sensación de que llevamos toda una vida en Hanun, pero la verdad es que cuando vemos procesos como este de estar a punto de salir a bolsa, lo vemos como un nuevo principio, ¿no? Y que la gente confíe en nosotros y que tengamos más recursos todavía para cumplir esa misión y visión de Hanun, pues solo hace que ilusionarnos y ver las posibilidades. Al final siempre decimos que si algo nos han sobrado siempre han sido ideas, ¿no? Y para nosotros son maneras de seguir cumpliendo esas ilusiones y esas ideas. Y al final, pues bueno, yo concretamente pues tengo una hija, ¿no? Y una de mis ilusiones es que un día ella pueda decir, mi padre es el de Hanun, ¿no? Entonces creo que Hanun es una empresa que, por joven que sea y por startup que sea, creo que ha venido para quedarse, porque tenemos muy claro lo que queremos hacer en los próximos 5, 10 y 20 años. Hanun es una empresa joven, es una compañía joven, pero que cada vez tiene más ventas en el extranjero. ¿Cuáles son los planes de expansión internacional de Hanun? Pues en Hanun, desde el inicio, yo creo que ya veíamos el potencial, ¿no?, que podía tener internacionalmente la marca, sobre todo porque estábamos viendo que esa ola de sostenibilidad que quizá venía en Europa, ¿no?, o por Europa, sobre todo estaba mucho más acogida en el norte, ¿no?, en Francia, en Alemania. Entonces, de alguna manera,
gracias a estar en el sector puramente online, ser una marca nativa digital, teníamos relativamente fácil empezar a testear esos países, ¿no? Que no lo hubiera sido tanto si hubiéramos estado en un sector físico. Entonces rápidamente empezamos a testear países en toda Europa y vimos que algunos tenían mucha más acogida o mucha más recepción, como podría ser un Francia, una Alemania, una Italia o un Portugal, en el que empezábamos a focalizar, ¿no? Entonces, no solo eso, sino que ciertas colecciones, como la colección de madera recuperada, hemos visto como su facturación es mucho más elevada en esos países, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso nos reafirmaba que esa salida al extranjero podía ser todo un éxito. Entonces, de alguna manera, seguimos invirtiendo, seguimos potenciando esos países. Ahora, podríamos decir ya que el año pasado teníamos un 29% de la facturación era internacional, pero es que este primer trimestre ya tenemos un 44% de la facturación que es internacional. ¿Y el modelo híbrido entre puntos de venta virtuales y físico entra en vuestros planes? Somos extremadamente eficientes en el sector online y que queremos seguir potenciándolo, y a través de estos recursos que estamos captando ahora mismo vemos que queremos seguir canalizándolos a través de esa eficiencia que es el online, ¿no? Entonces dejaríamos para más adelante el seguir analizando si tendremos tiendas pues, en un París, en un Berlín o showrooms, o sea, haremos algo más efímero como una pop-up store. ¿Y cuál crees que es el factor diferenciador o los puntos fuertes de Hannun para seducir al mercado? Bueno, nosotros consideramos que el sector del mueble es uno de los sectores quizá más antiguos, ¿no? A nivel comercial, en el sentido de que el mueble está inventado desde hace pues, más de 1000 años, pero en el sector del mueble hemos visto que hay unos datos muy impresionantes también y que quizá no son, que el público no es conocedor, ¿no? Yo creo que parte de nuestra misión también está en dejar entrever y mostrar al mundo las consecuencias del sector del mueble, en el sentido de que, por ejemplo, de las 10,5 millones de toneladas que se consumen de muebles en Europa, 10 millones, o sea, el 95%, acaban en vertederos o incinerados. Y el 60% de los muebles que se consumen aquí vienen de Asia, con la huella de carbono que eso supone o las condiciones laborales que tienen muchos de esos talleres, ¿no? Entonces, Hannun ha venido para cambiar todo esto y hacer realmente el sector del mueble algo realmente sostenible y comprometido. Muy bien, perfecto. Pues Mauri, Joan, fundador y CEO de Hannun, gracias y mucha suerte. Gracias. Gracias.